Pues, insisto, gracias por vuestra confianza, sobre todo los insensatos. He visto que se busca insensatos. Bueno, aquí están. Aquí hay algún insensato que pensó que yo podía aportar algo. Entonces, es importante localizar los culpables cuanto antes. Buscarlos, están por la sala, ¿no? Yo le tengo un poquito de miedo a la palabra conferencia, lo confieso, y tengo motivos para tenerle miedo. Primero porque la primera vez que fui a una conferencia, que iba dispuesto a aburrirme, a consecuencia de aquello me casé con mi mujer. O sea, si yo no llego a ir a esa conferencia, mi vida hubiera sido otra, ¿no? Y la segunda conferencia a la que fui, también sin ganas, se titulaba La crisis de la razón. No es un tema que me fascine, pero yo iba allí para quedar bien con alguien. Vi la sala llena de gente, pensé, son todos masoquistas, y hablaba un sacerdote en un momento de mi vida en que yo no quería ver un sacerdote ni en pintura, con lo cual ya me cayó mal antes de conocerle. Y entonces, a consecuencia de haber ido a esa conferencia, ya digo, sin ganas y sin prestar ninguna atención, o sea que si al terminar esta conferencia no recordáis nada de lo que he dicho, os comprendo perfectamente, porque yo cuando salí de aquella sala no había retenido una sola palabra. Pero aquel hombre se murió 12 días después. Yo me enteré por televisión que había habido un accidente en la montaña y era ese cura. Y entonces, como yo había grabado esa conferencia para quedar bien con alguien, pues a consecuencia de aquella grabación en aquella conferencia hice un documental sobre un cura. Después de haber escrito en un email, porque alguien propuso, alguien dijo, bueno, no propuso, alguien informó a mucha gente entre los que yo estaba copiado, Juan Manuel va a hacer un documental sobre un sacerdote que servirá para promover la vida sacerdotal. Yo me vi informado en ese email en el que yo estaba copiado también y contesté a toda velocidad, no, punto. No voy a hacer ningún documental sobre ningún cura, punto. Tengo otros planes y ese no está en la lista. Enviar, sin poner hola, ¿qué tal? Ni adiós, muy buenas. Sonó el teléfono. ¿Te has enfadado? Y digo, sí, ¿quién eres tú para informar de algo que no voy a hacer? No pienso hacer ningún documental, no me gustan los documentales y menos sobre un cura. Bueno, pues hice ese documental y desde entonces no hablo de otra cosa. Yo no sé cuántas conferencias he dado, ni en cuántos países, pero sospecho que sigo sin encajar en el perfil de conferenciante. Yo todo lo que puedo hacer es contar, que a eso me dedico, soy contador de historias, contar a qué me dedico y por qué me dedico a lo que hago y por qué creo que es un buen lío, en el que, de modo totalmente diferente en cada persona, un lío al que todos estamos invitados, todos los bautizados. ¿Hay algún bautizado en la sala? Sí. Bueno, pues la misión que tenemos como bautizados es la misma todos. Y no es una misión que uno se dé a sí mismo, sino que, en mi caso al menos, descubro sin querer. Y es la misión de ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias. A mí esa frase yo la conocía y es una frase bonita y está muy bien, pero no es para mí. Como no era para mí el día que en mi parroquia, yo vivo en un pueblo de Valencia, aquel párroco dijo al final de la misa, avisos, estamos buscando catequistas, porque va a empezar la catequesis de primera comunión y necesitamos catequistas. Bueno, yo lo escuché, como se dice, pues pasado mañana cambia el horario de misa. Bueno, muy bien. Me fui de la iglesia. Al domingo siguiente volví y dijo el párroco, os recuerdo que estamos buscando catequistas, porque va a empezar la catequesis de primera comunión y necesitamos catequistas. Y yo ya pensé, la gente cómo es, porque dijo, no se ha apuntado nadie, y pensé, la gente cómo es, de egoísta, ¿no? O sea, está pidiendo catequistas y no... Bueno, tercera semana. Perdonad que insista, me sabe muy mal, pero es que empieza esta semana la catequesis y no hay catequistas. Entonces yo estuve a punto de ponerme en pie y decir, pero no estáis escuchando al cura, ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, total, que yo salí indignado con la gente. La gente no era catequista, a pesar de que el buen hombre lo pedía, ¿no?
Y entonces comenté mi indignación con una mujer amiga de la parroquia, bueno, amiga, era conocida de la parroquia, pero tampoco tenemos una amistad especial. Y digo, la gente como es, de verdad, esto es indignante, ¿no? O sea, está el hombre ahí pidiendo catequistas y nadie se apunta y me dijo, ¿y tú? ¿Tú no podrías ser catequista? No, me encantaría, pero yo no puedo. Yo viajo mucho. Y me dijo, ¿pero este martes no podrías? Entonces dije, a ver, este martes sí, pero yo no te garantizo que el martes siguiente. Y me dijo, empiezas este martes. Entonces, claro, yo me vi atrapado. Ahí sí que iba yo con miedo a hablar. O sea, ponte a hablar a niños que van a preguntar cosas que no les puedes engañar, no les tienes que decir lo que te han preguntado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un sacramento? Y entonces yo les decía, hay 7. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía. Y me decían, ¿y qué es un sacramento? Entonces yo decía, esto ya deberíais saberlo. Porque es importante, o sea, esto es importante. Entonces, está en el libro, mirad el libro y el próximo día os preguntaré. Pero esto hay que sabérselo, Me iba yo sudando pensando, ostras, ¿qué es un sacramento? No se lo sé explicar a un niño, no se lo sé explicar. Entonces ahí empieza un proceso entre el sacerdote aquel, el cura que me lía de catequista, que yo no quería, y mucha gente que fue apareciendo en mi camino sin yo buscarles, que me pedían justificación de mi propia fe, la fe que he vivido desde niño. Y descubrir, con 40 años de edad, que no tienes respuestas. Un día me dio por hacer una tontería, que fue a la salida de la Catedral de Valencia, un domingo, 12 de la mañana, veo que la gente, yo estaba esperando a alguien, en la Plaza de la Virgen, y veo que la gente sale de misa, y me acerco a uno y le digo, perdone, ¿toda esta gente que sale, de dónde sale? Y me dice, ¿de misa? Y le digo, ¿y qué es eso? Y le dijo, ¿usted no sabe lo que es la misa? No tengo ni idea. Y me dijo, pues entérese. Y me dejó plantado. Le pregunté a otra persona, disculpe, me han dicho que ustedes salen de misa, ¿qué es la misa? Y me dijo, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. ¿Y no sabe lo que es la misa? Pues no sabría explicarlo. Y me dijo, lo que hacemos los cristianos los domingos. Sí, eso lo sé, que es los domingos y que lo hacemos los cristianos, pero ¿qué es la misa? Tampoco me contestó. Y así con 3 o 4 personas, ¿no? Esto que fue anecdótico, una tontería improvisada que se me ocurrió en ese momento, me llevó a pensar, Houston, we have a problem, tenemos un problema, al menos yo lo tengo, que es, vivo una fe que tal vez no amo, y como no la amo, pues la vivo con una rutina que a mí mismo no me satisface. Voy a misa como va el banco, como va el florero, como va la columna, como va el cuadro, entro, salgo y nada queda. A eso se suma una pequeña crisis vital, que no voy a detallar, pero tocar fondo en la vida, ¿no? Hasta llegar a preguntarte qué sentido tiene todo, qué sentido tiene sufrir, qué sentido tiene reír, si nos vamos a morir pasado mañana. Esto lo descubres cuando se te muere alguien muy cercano. Y descubres que el siguiente eres tú. Entonces, bueno, es una crisis que no le recomiendo a nadie, es un dolor de cabeza fuerte, que en mi caso se tradujo por una decisión imposible, que es yo no voy a sufrir a partir de hoy. Yo no voy a sufrir, ¿no? Yo seré una especie de espectador de la vida, pero no voy a sufrir. Cuando alguien se ponga enfermo, cuando alguien muera, cuando alguien tenga un problema, no voy a sufrir porque no tengo solución, no tengo respuesta, no. Y si empiezo a pensar me va a doler tanto la cabeza que voy a explotar. Así que soy espectador de los sufrimientos como de la diversión. ¿De qué te ríes si todo es absurdo, no? Bueno, entonces en esas circunstancias así contadas muy deprisa y corriendo, digamos, porque llevaría tiempo cada detalle, surgen personas que, sin yo buscarlas, me hablan de cómo viven su fe. Insisto, sin yo buscarlas, fue hasta cómico. En un año yo encontré a 10 o 12 personas en países muy distintos que me hablan de su fe, pues como quien te habla de que, pues no sé, de fútbol o de cocina o de una afición. Me hablaban de Dios, ¿no? El primero de ellos
fue en un congreso de televisión. Yo vi que pasaba por ahí un cura y pensé, debe ser un actor disfrazado. Encajaba que hubiera un actor disfrazado de cura en el entorno de ese congreso que se presentaban pues, programas de televisión, series, bueno, por ahí pasaban pues, no sé, músicos, bailarinas, en fin, pues un cura, ¿no? Pero pensé, a ver si este es un cura y está despistado. Entonces me acerqué para hacerle el favor. Perdón, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted es cura o es actor? Me dijo, no, yo soy cura. ¿Y qué hace usted aquí? Iba con una cámara enorme. Y me dijo, yo evangelizo. Le dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, muy fácil, tengo esta cámara, era una cámara de la época del Pleistoceno, tengo una lámpara y una silla. Y yo me pongo delante de la cámara y hablo de Dios y lo meto en Internet. Año 2010, que lo de Internet tampoco es que estuviera lleno de Instagramers y YouTubers. Y entonces yo pensé, qué friki, qué tipo más curioso, ¿no? Y hablando me cuenta que él era el jefe de una pandilla de delincuentes en Medellín, en Colombia, que traficaba con droga, con armas. Entonces ya me sale mi vena periodística y le digo, oye, ¿yo te puedo entrevistar? Estaba en una secta satánica y me dijo, sí. Y le dije, con dos condiciones. Primera, sin reloj. Yo no llevo reloj desde hace mucho tiempo. Es cierto que está en el móvil. Pero en mis entrevistas, si tienes prisa, no empezamos. Yo nunca preparo las entrevistas. Yo empiezo a escuchar y de ahí surge, ¿no? Entonces, si tienes prisa, no empezamos. Pero si podemos hablar sin mirar el reloj, entonces me gustaría hablar contigo. Vale, genial, cuando tú digas lo hacemos. Y segunda condición, sin miedo a la verdad. Te voy a preguntar mis dudas de fe. Y las de mis amigos, ninguno es imbécil, ninguno es mala persona, pero no entienden cómo tú y yo nos arrodillamos delante de un trozo de pan. ¿Cómo estás tan seguro de que hay cielo? ¿Cómo estás tan seguro de que Dios, o sea, ya la palabra te hace temblar, te ha escogido a ti para que yo te cuente mis pecados y me perdone? Entonces, si te atreves con estas preguntas y otras, empezamos a hablar. Si no, no te lo voy a poner fácil. Me dijo, dale. Entonces quedé con él para hacer la entrevista, ponía la cámara, quedamos un día en Cáceres, donde él vivía, en una zona de campo, había árboles. Y recuerdo lanzarle mis preguntas y era como si yo le lanzara la piedra o el dardo para pegarle, ¡pam! Y el dardo se convertía en un boomerang que volvía y ¡bum! Me pegaba a mí, ¿no? Entonces al cuarto boomerang que la pregunta me volvía y me golpeaba, me fui detrás del árbol a llorar. Le dije, espérate, perdona, que tengo una llamada. Y en realidad me iba a llorar detrás del árbol y decía, que yo no quiero llorar. Volvía. Al cabo de un rato, perdón, es que tengo otra llamada. Entonces, me volví al árbol a llorar, ¿no? Y así, durante un año, pues, 10 o 12 personas que fueron contándome cómo se habían convertido, una palabra nueva para mí. Para mí se convertían los euros en dólares, los dólares en euros, o las pesetas en euros, pero no había conocido nunca una conversión. Bueno, entonces la fascinación que yo sentí, primero, para mí mismo, decir, ostras, yo no sabía esto, no tenía ni idea de esto. A pesar de haber vivido la fe desde niño, esta era una fe más sencilla, más fácil todo, que todo se reducía a dos acciones. Yo lo simplifiqué así. Esto va de amar y ser amado. Diría casi al revés. Esto va de ser amado y después amar. Lo primero es acepta que eres amado y por tanto acepta que tienes un Dios a tu servicio que está esperando que le pidas, que está esperando darte, que solo quiere servirte. Eso tienes un Dios esclavo, ¿no? Y no tienes que hacer nada para ganártelo porque es gratis. No tienes que portarte bien para ganártelo, es gratis, no tienes que hacer nada. Tienes que aceptar que eres amado. Y a continuación, en justicia, da el amor que recibes. ¿A quién? A quien se ponga delante, sin juzgar. Y yo, que soy de clasificar a las personas, este es bueno, este es muy bueno, este es malo, este es regular, este es malísimo, puedes encontrar que esas clasificaciones no sirven, no encajan, no valen, pues realmente te cambia la vida, Y lo que es un cambio que podía haberse quedado en una esfera estrictamente personal, que era lo que yo pretendí, convertir a Dios en un amante secreto, Jesucristo amante secreto. Yo te quiero un montón. Te quiero no sabes cuánto. De verdad, tú sabes que yo te quiero y yo sé que tú me quieres, pero que no nos vean juntos.
Te veré en casa, con la puerta cerrada. Te veré en el dormitorio. Pero es que ahora voy a trabajar. Entonces, verdad que tú lo comprendes, ¿no? Tú me esperas en casa y luego nos vemos. Es que ahora voy a divertirme. Es que voy a estar con esta persona. Y entonces, no me malinterpretes, pero es que esta persona a lo mejor no le caes muy bien. Entonces, no pasa nada si no hablo de ti, ¿verdad? De verdad que lo comprendes, ¿no? Porque tú eres bueno, tú lo comprendes, ¿verdad? Pues no te importa esperarme en casa, ¿no? Con la puerta cerrada. ¿Con mi familia? Sí. ¿Con estos amigos? Sí. Pero con todo el mundo, no. Y entonces va Jesús y te pregunta, ¿pero tú me quieres? ¿Pero tú quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? No me cuentes lo que dice la gente, no, pues unos dicen que eres, otros, pero tú quién dices que soy yo. Y tener que reconocer, yo me avergüenzo de ti. Pues ese descubrimiento te cambia la vida. A mí me la cambió. Porque surge un amor que no has buscado, que no has deseado, pero te has enamorado. Te has enamorado y tú lo buscabas, ese amor, ¿no? Y entonces empiezas a pasarlo mal cuando ocultas tu amor. Cuando ya no puedes hablar de ese amor que es verdadero, en términos de caer bien, de gustar, políticamente correctos, ya no puedes respetar a nadie, como a nadie respeté cuando conté me voy a casar, cuando cuento mis aficiones, que me gusta el tenis, que me gusta el esquí, lo cuento y nadie me dice, no me hables de tu esquí, que yo no esquío. Bueno, déjame que te cuente, que me encanta esquiar, ¿no? Y entonces sientes una necesidad que es interna, ¿no? Que incluso choca con tus ideas, al menos con las mías chocaba, lo voy a decir de modo muy, muy sutil, pero es que fue así, habla de mí. Habla de mí. Es casi una petición, no es casi, es casi una súplica. Como un mendigo te dice, dame algo, pues como si Dios te dijera dentro, habla de mí, no te avergüences de mí, no te avergüences de mí. Y eso suponía dar un salto de hacer producciones, como yo llevaba ya, pues no sé, 20 años tal vez, ¿no? Haciendo producciones para informar, como periodista, para entretener, he hecho muchos programas de entretenimiento, concursos musicales, dibujos animados, teatro, publicidad, informar y entretener y pasárselo bien, haciendo cosas buenas. Yo no he hecho pues, cosas malas, programas que, ay, qué vergüenza. No, todo bueno, no basta lo bueno, siendo bueno. Habla de mí. Y vas descubriendo que realmente Jesucristo no es interesante, solamente que lo es, no es verdadero, solamente que lo es, sino que es eficaz. Para mí esta palabra es clave. Es eficaz, funciona. Funciona en el 100% de los casos. No hay una persona a la que Jesucristo no le cambie la vida. No hay uno. Y es como quien está enfermo y no lo sabe porque no nota sus síntomas, o nota los síntomas, pero le han dicho, esa medicina no funciona, esa medicina es tóxica, no te la tomes, está envenenada. Y entonces, lógicamente, dice, yo no me voy a tomar eso. Me han dicho que eso estropea la vida. Mira lo que pasó con uno que se la tomó. Mira, el vendedor de esa medicina está más podrido que tú. Mira. Y entonces hay tanta gente que huye por una ignorancia que es más que comprensible de Jesucristo, porque los propios vendedores, es decir, portadores de Cristo, es decir, los cristianos, nos avergonzamos de Él. O no somos verdaderos portadores de Cristo y por tanto Cristo no luce en nuestra vida. Porque Cristo se vende solo. O sea, que yo descubrí a través de esas personas, me recuerdo mientras les entrevistaba, descubrí en mí este pensamiento espontáneo, ¿no? Quiero lo que tú tienes y no sé qué es. Yo empecé a sentir envidia, quiero lo que tú tienes y no sé qué es. Hablaba conmigo mismo mientras ellos me hablaban, ¿no? Quiero lo que tú tienes y no sé qué es. Y con el tiempo creo que descubrí lo que era eso. Eso es Jesucristo. Ves a Jesucristo en esas personas, lo ves, su mirada, su sonrisa, su paz, su fortaleza, su consejo, su paz sobre todo, ¿no? No es algo que ellos consiguieran, no es algo que ellos se propusieran y lo hicieran, sino que realmente, como dice San Pablo, cada uno de ellos podría afirmar,
ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y los demás lo van a ver. Y yo sentía eso, lo veía y sentía una envidia tremenda, que en realidad es un atractivo natural que tenemos todos hacia lo que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se ha atrevido a decir eso. Él sí lo ha dicho. Bueno, total que de ahí empezó esta productora llamada Infinito Más Uno, que es milagrosa desde el primer día, es inexplicable desde el primer día. Os voy a contar algo que sucedió en un entorno parecido a este, la Academia de Cine. Me pidieron que diera después del éxito de La Última Cima, es un éxito incomprensible, porque no teníamos presupuesto para publicidad, no teníamos dinero ni para hacer una sola copia en formato de cine, todavía no estaba, los formatos digitales tan asentados, con lo cual quisimos estrenar en cine una película en formato en DVD. Y yo me empeñaba, hay que hacerlo en DVD. Y todos me decían, todo el mundo profesional me decía, no se puede proyectar en cine un DVD. Y yo decía, sí se puede, proyéctala, ya verás qué bien se ve. Estrenamos en 4 salas, eso es como no estrenar. 4 es nada. Una en Toledo, otra en Las Rozas, en Madrid, y 2 en Madrid. Y con 0 campaña publicitaria, salvo nuestra base de datos, que eran 300 personas. O sea, era una multitud. Y a los 300 les mandamos un email diciendo, ve a verla, por favor, ve a verla, querido amigo, mi hermano, mi madre, vete a verla, te la he hecho yo, que te va a encantar, de verdad, créeme, te va a encantar, ¿no? Bueno, por hacerlo corto, aquella película estuvo 6 meses en cartelera, de esas 4 salas saltó a 166 salas y se estrenó en 18 países en un año, ¿no? Entonces, eso fue sorprendente para nosotros mismos. Y además provocó desde el primer día auténticas conversiones de personas. Hechos desproporcionados. Me gusta contar siempre el primer mensaje que recibimos. Ayer fui al cine y al salir me fui a ver a mi padre, con quien no hablaba desde hacía 16 años. No decía más. Y yo decía, ostras, ¿qué le ha pasado a este? ¿En qué momento de la película se dice reconcíliate con tu padre? Si no sale esto, si no tiene nada que ver, ¿no? Fui al cine con mi novia, esta es una historia buenísima. Entonces a la salida le dice a la novia, jo tía, porque estás tú, que si no yo me hacía cura. Y la novia le dice, por mí no te cortes. Yo creo que no sabía cómo librarse de él y lo vio claro, dijo, sí, yo lloraré a solas, ve, lo llevó al seminario, ve. Hoy es cura, está en Valencia, ¿no? Bueno, yo conocía 50 personas que se fueron al seminario. Cuando digo conocer, es personalmente, más los que no he conocido. ¿Cuántas personas que iban a abortar nos escribieron para pedir ayuda? ¿Cuántas personas que habían abortado nos escribieron para pedir ayuda? Bueno, fue un tsunami, ¿no? Y entonces, en la Academia de Cine me piden que dé un curso para académicos que hable del éxito de La Última Cima. Vale, yo fui allí. Entonces empecé diciendo, todos sabemos que Dios no existe. ¿Alguien tiene dudas al respecto? Entonces, nadie levantó la mano. Perfecto, nos vamos a entender muy bien. Dios no existe. Vale. Como Dios no existe, no tiene sentido hablar de milagros, ¿verdad? Todos miramos diciendo, ¿de qué está hablando este tío? Y dije, bueno, y vosotros os dediquéis al cine todos, ¿no? ¿Os dediquéis al cine? Sí, pues genial, esto va muy bien. Vale, pues ahora me tenéis que explicar vosotros las claves del éxito de La Última Cima, porque yo no las comprendo, salvo recurriendo a la palabra milagro. Yo os voy a contar la verdad de lo que hemos hecho. Y luego me decís que es lógico, porque yo creo que no es lógico. Si no es un milagro lo que ha hecho esto, yo no encuentro ninguna explicación, pero por supuesto no ha sido un milagro, porque Dios no existe. Entonces empecé a contarles, ¿no? Y claro, nadie supo decir que tenía lógica, porque rompía toda la lógica del mercado. Hasta hoy hemos estrenado ya en 41 países. Fuimos la primera empresa en España en vender a Netflix. ¿Por qué? En tecnicismo dentro de la industria del cine, que es faith-based films, películas basadas en la fe, ¿no? Que han detectado, y ellos tienen información de mercado, que hay demanda y no hay oferta. Entonces, compran nuestra película para toda Latinoamérica, a los 15 días amplían el contrato al resto del mundo,
nos preguntan, ¿tenéis más películas? Les digo, sí, tenemos una, pero es antigua, porque en el esto del cine 2 años tu película está muerta. Y digo, ya, pero esta es una de hace 3 años. Se llama La Última Cena. Bueno, mándanosla. Y la compran para todo el mundo. Y no tenéis más. Bueno, ahora vamos a hacer una sobre el Camino de Santiago. La queremos comprar. Y compran 3 seguidas. Luego hicimos El Mayor Regalo, una película sobre el perdón. Llegó la pandemia. Se cancelaron muchos cines en todo el mundo. Se cerraron. El fin de semana que estrenábamos en Alemania, Francia, Austria y Suiza, se cerraron los cines ese día, ¿no? Luego hicimos un musical, Tengamos la fiesta en paz. También nos dijeron, ya no compramos películas terminadas, solo compramos proyectos. Les dije, pero tenéis que verla. No, pero es que no la vamos a comprar porque está hecha. ¡Pum! Compraron la película. Y podría contar, ya digo, muchos milagros que son, entre comillas, de mercado. Se cayeron todos los prejuicios. Hubo un distribuidor en España, amigo, al que enseñé la primera película y me dijo, nadie os está esperando. Te van a tachar de la lista. Literalmente, fueron las 2 frases. Nadie os está esperando, te van a tachar de la lista. Tú no puedes estrenar esto en cine. Vas a salir del sector. Y yo, que soy insensato, dije, ya me está gustando esto, ya me está apeteciendo estrenar en cine esto, ¿no? Y se ha confirmado. Nos hemos encontrado con un respeto total en la industria, total. No ha habido peros. Ha habido puertas abiertas, ha habido las dificultades normales que tiene cualquier productor de cine, cualquiera, nadie lo tiene fácil, nadie, ni el que ha hecho 20 películas, ni el que ha tenido mucho éxito lo tiene fácil, nadie. Siempre, cada película es una empresa nueva que hay que financiar, que hay que producir, que hay que distribuir, que hay que recuperar, que hay que volver a invertir. O sea, esto es un negocio donde te la juegas toda en cada producción, Pero, bueno, no sé si lo que os estoy contando tiene algún eco en vuestra vida o en vuestro trabajo, ¿no? Pero para mí la conclusión es muy importante, muy bonita, ¿no? Y es cuando los cristianos caemos, como yo caí, en el complejo de inferioridad con respecto al mundo. O, algo todavía peor, ¿no? El complejo de superioridad con respecto al mundo, nos equivocamos por completo. No somos peores que nadie, no somos mejores que nadie, somos la gente. Con la diferencia de que hemos tenido la suerte no merecida, un regalo en nuestra vida, de haber conocido a Jesucristo porque alguien nos lo ha presentado. Y eso hoy es una demanda tan importante, tan extensa y tan urgente como el primer día, como hace 2000 años. No es menos urgente que entonces. Con la diferencia de que ahora tenemos una ventaja increíble, y es que somos muchos. Eso es una ventaja real. Hace 2000 años eran un puñado de personas. Y además iban a por ellos para torturarles, ¿no? Y sucedió, no era una opción, sucedió. Y sin embargo, sucedió que cuando todo iba mal, no, peor, como dijo, no sé quién fue el autor que dijo, no, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Cómo es posible? Si los estamos machacando y crecen, los machacamos y crecen. Bueno, es que de esto va el juego. Muere Cristo en la cruz y esa cruz, ¡pum!, es fértil. Pero ¿cómo va a ser fértil una tortura, una muerte? No lo entenderás, pero es así, ¿no? Entonces, la ventaja increíble, que si fuéramos conscientes, ¿no? Soy apóstol, no porque lo haya elegido, sino porque tengo el don por el bautismo. Y todo lo que estoy invitado a hacer es a no cerrar el don. Eres luz del mundo, eres sal de la tierra. ¿Qué pasa si la sal se vuelve sosa? Yo digo, si se queda en el salero, que se pudre. ¿Y para qué sirve? Para tirarla al suelo y que la gente la pisotee. Tal vez eso es lo que nos ha pasado en la Iglesia. Somos sal, pero no la hemos compartido, la hemos dejado en el salero, se ha pudrido y somos la escupidera del mundo. Somos luz, pero la hemos metido debajo de la cama. Yo te quiero mucho, pero que no nos vean juntos. Y como ya somos muchos, en realidad, ¿para qué salir fuera? Si ya somos mogollón. Ya tenemos instituciones educativas católicas, ya tenemos sacerdotes, ya tenemos conventos, ya tenemos bautizados, ya tenemos parroquias.
¿para qué vamos a ir fuera? Si aquí somos muchos, creo que como 1.100 millones de católicos en el mundo, pues ya hay gente, ¿no? Pues no te compliques, ¿no? Y en estos años he visto cómo, si nosotros no colaboramos, el Señor se busca la vida directamente, como hizo con San Pablo. Os cuento una anécdota y con esto, si queréis, pasamos a un coloquio, si queréis, ¿no? Hace poco, no es una anécdota, es algo más serio que una anécdota. Un chico de Barcelona, de 18 años, sale un domingo a pasear por un barrio de las afueras de Barcelona y se para delante de un árbol y dice, ostras, ese árbol, ostras, qué pasada de árbol, ¿no? No me había fijado nunca en el árbol. Y sigue caminando y pasa un pájaro y dice, ¿el pájaro? ¡Jope, qué pasada el pájaro! Bicho que vuela, ¿no? Se fija en una nube y dice, ¿las nubes? Se fija en el sol y dice, ¿el sol? Y concluye, esto lo ha tenido que hacer alguien. Él solito va pensando en que esto ha tenido que hacerlo alguien. Y se mete a una iglesia, pasa dentro de la iglesia y hay gente. Y hay gente en misa y él no sabe lo que es eso, no ha entrado jamás. Con 18 años nunca ha entrado a una iglesia. Se pone al fondo, se levantan todos, se levanta él. Se sientan todos, se sienta él. Y al final se forma una cola de gente por el pasillo y se suma a la cola. Y al final de la cola le dan una galleta. Y se vuelve a su asiento. Y termina, la gente se va y le pregunta al señor, perdón, ¿esta galleta que nos han dado? ¿Por qué nos han dado una galleta? Dice, ¿qué galleta? Dice, la galleta que nos han dado. Aquí no nos han dado ninguna galleta, ¿no? Pues yo he visto que usted se toma una galleta, la misma que yo me he tomado. Pero tú no sabes lo que es la galleta. Lo estoy preguntando a usted. Espérate, no te vayas. Le llama el cura. Perdona, que aquí hay uno que pregunta por la galleta. Habla con el sacerdote. Ese chico hoy es seminarista en Barcelona. Esto ha sido hace 2 años, ¿no? Llega a casa, lo cuenta. Sus padres no entienden nada. Pero hijo, ¿qué te has fumado? Su hermano ahora se convierte. Los padres están en fase de ¿qué está pasando? Mi hijo en el seminario. Yo no le enseñé esto. Se nos va de las manos. Bueno, pues somos instrumentos de Dios, lo queramos o no, lo somos. Y creo que basta con que hagamos muy poquito para que veamos los frutos. Basta con no frenarlo. Dios nos pondrá, y me pasa en los aviones. Yo antes de subir a un avión le digo al Señor, ponme junto a alguien que necesite oír hablar de ti. Antes pedía ventanilla, pasillo, la parte delantera, la fila de emergencia para despierta. Ahora le digo, ponme junto a alguien que necesite oír hablar de ti. Y nunca falla. No ha habido una persona en 15 años que me haya rechazado una oración, que me haya rechazado una medalla de la Virgen, un rosario. Nadie, nunca. Y en la mayoría de los casos, no siempre, la conversación empieza diciendo, no, si yo no rezo, no, si yo no creo. Bueno, pero pues si quiere le enseño a rezar. Yo hago muy ostentosamente la señal de la cruz para que lo vea el de al lado. Espero a que me esté mirando y os saco el rosario. Os cuento solo una. Es que, perdón, yo soy caótico. Esto no es una conferencia. Bien. Avión en Estados Unidos. Hay una ciudad que se llama Charlotte y viajábamos a Washington mientras estábamos filmando la película de Tierra de María. Y antes de subir al avión nos informan, pues se retrasa el vuelo media hora. Bueno, pues esperamos media hora. Subimos ya al avión. Y sucede algo que a mí me pasa de vez en cuando. Y es que cuando voy a mi asiento alguien me dice, perdón, ¿le importa cambiarse de asiento? Es que voy con mi mujer, nos han puesto... ¿No? Entonces yo ya pienso, a ver, esto empieza a ser emocionante. A ver dónde acabo, ¿no? Entonces acabo junto a una mujer y saco mi rosario, ¿no? Y cuando veo que me está mirando... Entonces le digo, ¿quiere que recemos juntos? Y me dice, ¿cómo? Dice, que si quiere que recemos juntos. Dice, no, yo no rezo. Ah, no reza, qué curioso. Pero usted es creyente. Dice, sí, yo soy católica. ¿Y usted no reza? No, yo no rezo. Uy, pues esto es muy interesante, cuénteme cómo es que usted no reza, ¿no? Entonces me empieza a contar que no reza, tal. Bueno, y nos ponemos a hablar sobre la oración, sin ser consciente yo al menos de que el avión no despegaba, y estamos 40 minutos, y entonces suena la voz del piloto y dice, bad news, malas noticias. Hay una tormenta eléctrica en la ciudad de Washington, se están cancelando todos los vuelos. Nos lo van a confirmar en unos minutos, pero háganse la idea de que no despegamos. La mujer se pone histérica y dice, pero yo tengo que volar, mi hija se casa, yo tengo que volar, ¿cómo no voy a volar? Yo tengo que volar. Entonces le digo, cállate. Digo,
Vamos a poner a prueba esto. No me hable durante un ratito. Vamos a poner a prueba. Yo le digo que usted llega a la boda de su hija. Y empieza a rezar el rosario. Y de misterio. Voy por el segundo misterio. Good news, despegamos. Volamos. El aterrizaje inolvidable. A mí me gustan las tormentas, lo paso bien, soy masoquista. Y cuando la gente dice, ¡ah! Yo, ¡ah! Bueno, el caso es que al día siguiente, el titular de la portada del Washington Post era 4 horas de apagón en la ciudad de Washington. Y el subtítulo decía, un solo avión aterrizó durante esas 4 horas en el avión. Digo, el mío. Claro, bueno, de esas os podría contar unas cuantas, ¿no? De cómo Dios está esperando que abramos la boca para decir cualquier tontería, para utilizar esa tontería para acariciar a alguien, para tocar a alguien, para consolar a alguien, para fortalecer a alguien, ¿no? Así que nada, no sé si alguna de las cosas que os he dicho os ha servido de algo, pero si queréis, no sé si tenemos un ratito para conversar de lo que vosotros queráis. Es que esto que dices, Juan Manuel, claro, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando durante estos días. El lema de esta convención es abriendo caminos. Pero claro, yo creo que hay que tener una actitud para que esos caminos se puedan abrir. Si nos quedamos en un poco lo que tú decías, en nuestra zona donde, pues, suele decir zona de confort, donde estamos bien, donde estamos a gusto, ¿para qué nos vamos a mover, no? Pero esa actitud es decir, a ver qué puede pasar con esto. Yo comprendo, porque lo he vivido, los miedos. Hubo gente que me decía a veces, como un piropo, ¿no? ¡Qué valiente, qué valiente! Y digo, créeme, cero valentía. Con el pañal puesto he ido. He ido con el pañal puesto. Hay un negocio que tendría un éxito tremendo. Yo os vendo la idea porque no lo voy a sacar, pero estoy seguro que funcionaría muy bien. Pañales Paca. Pañales para católicos. Está usted cagao, no se preocupe. Pañales Paca patrocina su cagalera. Póngase un pañal Paca y salga a evangelizar. Cagao de miedo. No va a pasar nada, ¿no? Bueno, pues realmente no hay que ser valiente. Puedes ir con miedo, puedes ir con dudas, puedes ir pensando qué hago yo aquí, pero vas. A mí me gusta mucho en el Evangelio cuando cuenta que las mujeres fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús y dice, y de camino se preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra? Y yo pienso, ostras, esa pregunta es suficientemente fuerte como para no ir. Pero a mí lo que me gusta es que fueron. Sabían, la realidad es que se iban a encontrar con un pedazo de piedra puesta ahí y se encontraron que no había piedra. Pues creo que todo lo que se nos pide es ir, como vayamos. Si estoy triste, voy triste. Si estoy eufórico, voy eufórico. Si estoy enfadado, voy enfadado. Pero voy. Cuando hicimos la primera película, La última cima, aquella conferencia que yo no quería estar allí, fui por quedar bien con alguien, por librarme de ese cura. Quería presentármelo durante 6 meses y se me ocurrió el mejor plan para librarme de él era conocerle. Cuanto antes le conozca, antes me libro de él. De hecho, mi mujer, yo cuando le dije, me voy a Madrid a grabar la conferencia en cura, me dijo mi mujer, profeta ella, no te preocupes, vas, lo haces y mañana lo habrás olvidado todo. Bueno, han pasado 15 años y sigo hablando de aquel cura, ¿no? Claro, yo grabé esa conferencia, luego pensé dedicarle 3 días a hacer un pequeño montaje, porque me pidieron para un acto académico, que era del doctorado a título póstumo. Le dediqué 3 días, hice ese vídeo, me pidieron algo más, entonces pensé, vale, voy a dedicar 3 semanas. Fue 1 año y medio, ¿no? Y yo recuerdo mi oración durante ese año y medio fue, Señor, haz que termine esta pesadilla. O sea, yo no fui feliz al campo a recoger margaritas, no. Yo iba diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero a la vez sentía que cuando lo frenaba, lo pasaba peor que cuando le daba cancha. Esto pasa como cuando si te gusta una chica, dices, la llamo, no, entonces no la llamas y lo estás pasando fatal. Pero llámala, pues que si lo llamo lo voy a pasar fatal. No, lo vas a llamar, pasar peor si no la llamas, ¿no? Pues a mí me pasó eso. No quería ir, pero fui. Y creo que todos nosotros, con que hagamos ese pequeño pasito de no quiero ir, pero voy a ir, y decir al Señor, cuenta conmigo, utilízame, no sé cómo, creo que no soy el candidato, no sé hacerlo, en el fondo no quiero hacerlo, pero te voy a dar la opción de que tú lo hagas en mí, pues empiezan las sorpresas.
empiezan las sorpresas y que Dios va actuando a través de cualquier cristiano, porque para eso somos cristianos, para ser luz, para ser sal, y hasta el que más dude sobre esa misión se va a encontrar que funciona, que es real, que Cristo actúa en ti porque eres bautizado, porque eres hijo suyo, ¿no? Así que ánimo. Oye, Juan Manuel, de todos estos, claro, son infinito más un encuentro los que has tenido y los que te quedan, si Dios quiere. No sé, tráenos alguno de estos que digas, esta persona me... Mira, uno muy bueno, también de avión. Mis aviones me gustan. ¿Te gustan, eh? Conocí a mi mujer en un avión. O sea, aquella conferencia que he mencionado me llevó a Rumanía. Y del viaje de vuelta conocí a mi mujer. Todo la culpa de la conferencia. Bueno, una de avión. Subo a un avión, también en Estados Unidos. Y le digo a Dios antes de entrar, hoy no quiero hablar con nadie, hoy quiero dormir. Esa fue mi oración. Sí, llegué a mi asiento y antes de que despegara yo ya estaba con la orejera puesta y unos auriculares, una declaración de intenciones a mis vecinos, no quiero hablar, ¿vale? Entonces cuando ya cierro los ojos, me da un golpe en el brazo, el de mi izquierda, y abro un ojo así, y me encuentro su mano puesta y me dice, hello, my name is James. Do you mind if I talk to you about Christ? Me llamo Michael. ¿Te importa si te hablo de Cristo? Le digo, bueno, no era el día, pero en fin, venga, va. Y entonces saca una Biblia de debajo, yo alucinado con el Michael, y entonces me empieza a hablar de Jesucristo. Yo no daba crédito. Y por dentro yo rezaba diciendo, Señor, qué lección me está dando este tío si el que tenía que oír hablar era yo. Entonces se tira 20 minutos hablándome sobre Jesucristo sin preguntarme nada a mí, de si tú le conoces, si no le conoces. ¿Te importa si te hablo de Cristo? Y dije, por favor. Yo le escuchaba con una sencillez, con una belleza, cómo hablaba ese hombre, ¿no? Y termina su pequeño rollo que me soltó y me dice, ¿qué te parece, Juan? Y le digo, pues me ha encantado, muchísimas gracias, la verdad. Y le digo yo, ¿te importa si te hablo yo sobre María? Y me dice, ¿María qué María? Digo, la madre de Jesús. Y me dice, no, es que yo soy protestante. Digo, tú a mí no me has preguntado qué soy yo y me has soltado un rollo aquí. Y digo, no tienes escapatoria, macho, yo te he escuchado, tú me vas a tener que... Bueno, venga, va a ver la tal María. Y entonces yo le hablo de María. En mitad de conversación aparece uno por el pasillo que le conoce y me dice, mira, te presento a Juan, él es católico. Ah, ¿qué tal? Michael, James. Tal. Y me dice, oye, ¿tú quieres que recemos por ti? Y digo, pues la verdad es que sí. Me dice, pues no, cuando salgas del avión, espéranos que vamos a rezar por ti. Fantástico. Voy al baño. Está ocupado el baño, espero en el pasillo. Aparece otro con una gorra que pone aquí, I love Jesus. Se me acerca y tal, y le digo yo, me too. Y me dice el tío, ¿que también tú estás esperando al baño? Y digo, no, que yo también amo a Jesús. Nos ponemos a hablar, no era de uno, pero era de otro. Y surge ahí un congreso teológico en el baño del avión. Eran dos grupos de protestantes distintos. Nos pusimos a hablar sobre los milagros. Unos iban a Costa Rica y decían, no, nosotros hemos visto auténticos milagros de curación. No, porque yo creo que la oración... No, sí. Entonces se ponen a hablar de la oración y yo digo, esto es fascinante, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué lo cuento? Porque me ha pasado otra con los protestantes que son muy activos y me encanta. En Malawi tiene un aeropuerto que es del tamaño de una gasolinera. Y todos ahí apretujados para los documentos, la maleta, tal, ¿no? Y el tipo de delante se gira, veo que habla inglés, es una familia, y el chico tendrá 16, 17 años, ¿no? Se gira, me da la mano y me dice, nosotros somos misioneros, ¿vosotros qué hacéis aquí? No, yo estoy haciendo una película, tal. Ah, pero ¿y conocéis a Jesucristo? Sí, le conocemos. ahora no me... Pero me encanta eso, ¿no? La sencillez con la que hablan de su amor sin obligarte, pero no se lo callan. No vaya a ser que nuestro encuentro no sea fortuito, que Dios lo haya provocado y que a lo mejor quiera algo de esta conversación. Que tú dices, no pasa nada, se lo propondré de la izquierda, ¿no? Bueno, ojalá fuéramos así, ¿no? Y además yo veo también la gente con qué libertad habla de cosas
nocivas, tóxicas, en voz alta, a gritos. Yo recuerdo un viaje también de Valencia a Roma, que en el avión venían 4 jóvenes hablando en voz muy alta sobre el plan del viaje, que era ir de prostíbulo en prostíbulo. Y yo estaba escuchándoles fascinado, diciendo, Señor, yo quiero esa libertad. Yo quiero esa libertad. ¿Por qué voy a pedir perdón por hablar de mi amor? ¿Por qué voy a pedir permiso para hablar de mi amor? Si estos me están hablando y se está enterando todo el mundo, no lo disimulan, con risotadas de los prostíbulos a los que van a ir, ¿no? Chicos, eran ingenieros, estudiantes de ingeniería, los 4, se iban de marcha. Y yo estaba alucinado, ¿no? Bueno, no tenemos que ocultar nuestros amores, los que sean. Eso nos hace libres, ¿no? Sí. ¿Nos podría dar algún testimonio de matrimonios después de ver la película del Gran Regalo al matrimonio mexicano? O del capítulo y de los trailers de Hagan Lío del proyecto Amor Conyugal. ¿Alguna anécdota al respecto? Bueno, no son anécdotas realmente, porque es una palabra que no me gusta porque la asocia a algo muy superficial, ¿no? Realmente no son anécdotas, son cosas más fuertes, ¿no? En todos estos años hemos descubierto que mis criterios sobre lo que iba a gustar eran equivocados. Yo tenía una especie de adicción a lo espectacular, ¿no? Entonces, tal vez por el tipo de programas que he hecho, de entretenimiento, siempre buscas lo espectacular, lo llamativo, lo sorprendente, ¿no? Entonces hicimos una película sobre el perdón con historias de película, reales, pero absolutamente espectaculares. Pues en Ruanda, pues donde hubo pues 800.000 muertos durante un mes, pues conocimos a gente que pedía perdón por los asesinatos que había cometido y personas que perdonaban al que mató a mi marido y a mis 7 hijos. Le compré una vaca, ¿no? En Colombia, pues también estuvimos con las personas con más expedientes de asesinatos que hay en la tierra, ¿no? Y estuvimos con ellos, estuvimos en la cárcel y fuimos a grabar reconciliaciones. Bueno, todo era como muy ¡guau! Este que ha matado, no sabe él mismo cuánta gente ha matado, pidiendo perdón a la viuda, a los hijos. Y en medio estuvimos con Irene Villa, que habla de su testimonio de perdón, una bomba que le destroza el cuerpo. Luego entrevistamos a un terrorista de Irlanda del Norte, también que pedía perdón. Todo era muy de película, ¿no? Y en medio de esas historias tan de película, es la historia de un matrimonio que no tiene nada especial, salvo que ella se fue con otro hombre durante 7 años, ¿no? Y la entrevista está hecha en el salón de su casa. María Ángeles me va a entender muy bien, plano contra plano y plano general. Y no hay espectáculo, no hay paisaje, no hay historia increíble, no había violencia, era que se fue con otro porque se sentía que ya no le quería y de la noche a la mañana se fue, ¿no? Y él, como durante 7 años, en la película dice que 5, y el día del estreno me dijo, decíamos 5 porque era muy duro decir 7, porque cada día de separación fue muy duro. Y como él apostó por rezar. Primero descubrió que tenía que salirse de la lógica de la culpa es de, y empezó a pensó así, si yo cambio, ella volverá. Entonces, modificó toda su vida. A partir de ahora trabajaré 8 horas y ni una más. En el negocio le dijeron sus propios hermanos, pues cobrarás menos que antes. Dijo, vale. A partir de ahora iré a los cumpleaños de mis hijos, iré a ver sus partidos de fútbol. A partir de ahora rezaré todos los días. A partir de ahora, cambio de vida total, ¿no? Y confió, estando la mujer fuera de casa, que eso la iba a traer de vuelta a casa. Y todos los días ponía a la mesa el plato de Gaby, que es como se llama la esposa. Venían invitados a casa y ese es el de Gaby. Pero si Gaby no está, pero es su plato, nadie lo ocupa. Se encontró un día con Gaby y su amante en un aeropuerto. Se acercó a ella y le dijo, ¿tú sabes que vas a volver? Y ella dijo, no voy a volver nunca. Sí, porque se lo estoy pidiendo a la Virgen, tú vas a volver. 7 años después volvió a casa, como si nada hubiera pasado. Los detalles lo veis en la película. Bueno, esa historia, hasta hoy, es la que más
trascendencia, al menos hemos visto nosotros, porque nosotros no sabemos lo que pasa. El acto de fe es, yo hago esta película, la sueltas, ya no es tuya, ¿y qué va a pasar después? Pues no lo sabes. Suele pasar una de estas 4 cosas. Una, no me gustó, y si haces cine, es normal que alguien diga, a mí no me gustó, no pasa nada. Otros dicen, me gustó. Y otros dicen, algo pasó en mi vida. Nosotros trabajamos con el deseo de que pase eso. Cuando alguien dice, me gustó mucho, pienso, qué bien, me alegro, quise que te gustara, realmente. Pero aspiramos a algo más profundo que te guste, ¿no? Luego, si quieres contar una anécdota divertida, recuérdamelo para no irme del hilo. Muy poquito tiempo, vale. Sí. Pues, bueno, entonces con esa historia que está en la película Mayor Regalo, publicidad, infinito+1.org, ahí tenéis todas nuestras películas. Y esta serie de Hagan Lío, que es la que estamos haciendo ahora, que llevamos 6 capítulos, ahora estamos con la segunda temporada, otros 6, también hay un capítulo dedicado a una historia bastante parecida, que es un matrimonio que se va a romper, que ya tiene fecha para la ruptura, pero viven una experiencia en Fátima desconcertante. Y es que la Virgen les muestra por separado a cada uno que ellos van a ser instrumento de unidad para muchos matrimonios. La cosa no era creíble, pero si nos vamos a divorciar pasado mañana. Bueno, pues eso se ha cumplido. Y hoy son miles de matrimonios reconciliados o fortalecidos, más unidos que antes, a través de un retiro que pusieron en marcha estos dos, que eran los que se iban a divorciar, ¿no? Bueno, pues hemos descubierto eso, que lo que más impacto tiene es la vida sencilla de las personas. Estamos ya como muy saturados de extraterrestres y superhéroes y para ver guerras y bombas y puñaladas, te pones el telediario y lo tienes todo al día. Y en cambio, las respuestas sencillas de cualquier persona de la calle es lo que más se anhela, lo que más éxito tiene, éxito real, numérico hablo ahora, ¿no? En la serie Hagan Lío, ese primer capítulo, pues entre las distintas plataformas donde está, pues ya lleva más de 1 millón de reproducciones, ¿no? Y hay otros que tienen 20.000, que son más espectaculares, ¿no? Pues Juan Manuel Cotelo, qué gusto este ratito que hemos compartido. Te lo agradezco. Bravo la conferencia, qué buena conferencia.